diciembre del 2004 pasó esto. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia. The quake measured 8.9 on the Richter scale, the biggest in the world for 40 years. Waves up to 10 meters high engulfed the coasts of many countries. The quake's epicenter was off the island of Sumatra in northwestern Indonesia, where more than 4,000 people are thought to have died. Cuando vi estas imágenes, lo primero que me pasó es una necesidad muy fuerte y un deseo muy fuerte de estar ahí. Lo necesité. Fue un impulso. Busqué la manera de ir para allá. Traté de involucrarme en ayuda humanitaria, me fui para el sudeste asiático y mi trabajo fue organizar a profesionales para cumplir objetivos gubernamentales que estaban establecidos en esta catástrofe. Cuando volví para Buenos Aires, después de esa experiencia, empecé a entender y me despertó el interés de comprender cómo funciona una catástrofe natural, qué pasa en un momento de catástrofe natural. Y entendí, después de un montón de episodios que se fueron dando de distintas catástrofes, que el orden se pierde, se desarma. Ningún país puede controlar un momento de desequilibrio o de desorden. Y esto, en el mundo offline, se fue dando de forma repetitiva, en distintos eventos. En Chile, en China, en Haití. En distintos eventos se fue dando de forma sistemática. La forma de llegar la ayuda a los lugares de catástrofe es muy costosa. Estructuras muy grandes como Naciones Unidas, que ya para arrancar, para decidir moverse, ya gastan un montón de dinero que no llega al lugar de necesitado. Todos los funcionarios que viajan en primera para llegar al lugar del hecho también implica un gasto. Y finalmente llegan a veces tarde y a veces un poquito temprano. Esto se fue dando en distintos momentos, en distintos episodios de forma repetitiva. Tuve la oportunidad de conocer distintos filántropos importantes y grandes donantes, y les pasó también que cuando acercaban su donación no sabían el destino final de su dinero, en general grandes partidas, y en general también quizás pasaba que llegaba desarmado. A lo largo del tiempo, con mi experiencia offline, pude implementar con el volcán Puyehue una experiencia que la llamamos 125 horas por la Patagonia. Esto fue una experiencia ya en el mundo online que tenía que ver con 125 horas seguidas, donde las personas elegían a qué causa ayudar. Había un banco que destinaba un dinero y había causas afectadas acerca de este episodio. Internet, la comunidad, todos nosotros decidíamos qué destino queríamos darle a este fondo. Entonces, a lo largo de 125 horas, las personas votaban qué causa querían ayudar, a dónde querían que el banco destine su dinero. Esta empezaba a ser mi experiencia online de lo que vi en el sudeste asiático. En 5 días, casi 50.000 personas votaron para alguna de las 3 causas. Armamos una red de voluntarios virtuales de distintos países del mundo que nos ayudaban a mover esta causa, donde lo que buscamos era que en distintos países vengan a Argentina a votar y a elegir a qué causa votar. Diseñamos piezas gráficas en distintos idiomas. Entonces, en distintos lugares votaban desde su casa, solo con un clic, para que un banco mande el dinero a donde nosotros elegíamos. Funcionó muy bien esto. Los votantes donaban su perfil de Facebook. Solamente con esa actitud a nosotros nos acompañaba. Los resultados fueron acercarles alimentos en los sectores rurales,
a través de organizaciones locales, mejoramiento del acceso al agua. Y esto me siguió dando interés en profesionalizarme, pero más en el mundo online. Entendí que el mundo offline es muy fofo y muy perezoso. Llegar las partidas de dinero, como les dije, llegan muy tardes. Lo podemos hacer mucho antes desde nuestra casa. Déjenme contarles una idea en la que estoy trabajando. Resulta que todos tenemos una computadora o acceso a una computadora. Además, todos en general, para navegar por Internet, usamos alguno de estos navegadores o browsers. En general hacemos esto. Además, hay un montón de marcas en el planeta, en el mundo, que están necesitados o con interés de hacer responsabilidad social y además quieren vendernos. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le donamos nuestra página de inicio del navegador a ellos? Que hagan responsabilidad social, pero nosotros le damos nuestro pedacito de página de inicio. Vale decir, monetizamos nuestra página de inicio para que ellos nos den dinero y a lo largo del tiempo vamos a empezar a ahorrar dinero. Recaudamos y ahorramos a lo largo del tiempo. Cuando hay un desastre natural, como el que me tocó ir, pero en el mundo offline, nosotros desde nuestra casa podemos ayudar a un montón de personas. En pocas palabras, desde nuestra computadora agarramos y transferimos plata a un lugar de desastre o a una necesidad. Entonces imagínense muchas computadoras en el mundo con distintos navegadores ayudando, recaudando para ayudar a otro, solo desde nuestra casa, con un simple clic. Déjenme contarles una historia que me sirvió mucho, de la cual yo aprendí y me sirvió para involucrarme en todo esto. Me contaron una historia acerca de los cangrejos mexicanos, un pescador, que tiene que ver con, hay una virtud, una característica que tienen los cangrejos, que estando en una fuente muy pequeña y muy chata, no se escapan de sus fuentes. No tiene la característica de salir caminando pudiendo hacerlo. Y la razón es porque el cangrejo mexicano tiene la característica de que cuando uno se quiere escapar, viene otro, le agarra la pata y lo tira de vuelta. Esa es una característica que tiene una especie de cangrejo. Y a mí me sirvió todo esto para entender y comprenderme cuál es mi actitud y mi posición que yo quiero tener con respecto a esto. Y hay una situación de confort en la que generalmente estamos que no nos ayuda para hacer esa diferencia. Y decidimos quedarnos en el tacho. Hace 2 días vi un video en internet que me gustó mucho. Y solo el video decía personas haciendo cosas lindas. Y después venía un video. Personas haciendo cosas lindas. Gracias.